está funcionando. Sí, ahí dice grabando. Así que todos sabemos que esto se está grabando. Vamos a la pantalla. Vuelvo. Ahí dice unidad número 4, niño con alteraciones en la transferencia de oxígeno. ¿Están viéndolo? Sí, profe, se ve. Perfecto. Listo, arranqué entonces. Las enfermedades, tanto en la infancia como en los adultos, vamos a decir que son iguales, ¿sí? Por ejemplo, en la neumonía es lo mismo que en el adulto. El derrame pleural es lo mismo que el adulto. El niño tiene bronquiolitis y el adulto tiene bronquitis, ¿sí? Un adulto no tiene bronquiolitis, tiene bronquitis. Digamos que hay cosas muy parecidas, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos aprendido nos sirve muchísimo del cuidado del adulto para cuidar ahora al niño con sus particularidades. Las enfermedades respiratorias, tanto en el adulto como en el niño, se dividen en dos tipos, restrictivas y obstructivas, ¿sí? Entonces, las patologías obstructivas son aquellas que obstruyen el flujo de la ventilación. Fíjense en cómo estamos diciendo. Obstruye, pues son enfermedades obstructivas que obstruyen el flujo, ¿sí? Flujo es la dirección que toma una columna de gases. En este caso, cuando ventilo, ventilar significa, es el acto de inspirar y expirar. Es movilizar una columna gaseosa, ¿sí? De gases, cuando inspiro y cuando expiro. Entonces, las enfermedades obstructivas atentan contra esa capacidad que tenemos ventilatoria. ¿Sí? Si yo digo que este paciente tiene una alteración ventilatoria, estoy diciendo que tiene una alteración en la capacidad de inspirar y expirar, ¿sí? Que hace a la respiración, porque la respiración es mucho más allá que ventilar. Y las enfermedades restrictivas son aquellas que, te lo está diciendo el nombre, restringen, pero no la capacidad ventilatoria, sino la capacidad de hematosis o de intercambio gaseoso. Y ahí tenemos la neumonía. Entonces, la neumonía entra dentro de lo que es las enfermedades restrictivas, porque alteran muchísima la hematosis del paciente. En cambio, las enfermedades obstructivas impactan sobre la capacidad ventilatoria, obviamente después lo van a también impactar sobre el intercambio de gaseosos. Si no ventilás, obviamente que el intercambio va a ser en déficit, pero primero ocurre una cosa y luego la otra. La bronquiolitis es el caso, ¿sí? Particular de la infancia, ¿sí? Bien, hasta acá, esto es lo que expliqué. ¿Se va entendiendo? Pregunta, ¿se entiende más o menos esta diferencia entre enfermedades restrictivas y obstructivas para empezar a entrar en tema? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Igual esto va a quedar horripilantemente grabado, porque ya miren la foto del video que yo me hice el fin de semana para dar la bienvenida. No sé por qué que aparecí con esa cara de sonso, pero bueno, es la que tengo y quedó. Pero más allá de la cara, entonces arrancamos que dice, esto es como leerlo juntos. Mi idea es que podamos explicarnos esto, ¿no? Dice que, bueno, las infecciones respiratorias agudas bajas, IRAP, ¿sí? Se dice así en pediatría, es uno de los principales problemas que tenemos de mortalidad, ¿sí? Es decir, enfermedad, mortalidad, morirse. Y la bronquiolitis, ¿sí? Está a la vanguardia de los problemas respiratorios agudos, es decir, de las IRA, de las infecciones respiratorias agudas. ¿Mm? Dentro de las infecciones agudas bajas, ¿sí? La neumonía es el problema. Y infecciones respiratorias agudas, la bronquiolitis se lleva el premio, ¿sí? Está en número 1. Las enfermedades respiratorias se dividen en agudas y crónicas. Nosotros también tenemos enfermedades crónicas en la infancia que afectan la capacidad ventilatoria y respiratoria, como es, por ejemplo, la fibrosis quística, el asma, que es nuestra enfermedad obstructiva crónica, ¿sí? De alguna manera en pediatría el asma es el EPOC del adulto, ¿sí? Pero nosotros tenemos entonces, dividimos en agudas o crónicas, nosotros vamos a prestar mucha atención a las enfermedades agudas, como la bronquiolitis y la neumonía y el derrame pleural, que son todas instancias agudas que tienen resolución. ¿Pueden quedar secuelas? Sí. El paciente con bronquiolitis, por ejemplo, hay un virus, que es el virus incisional respiratorio, que impacta muy nocivamente y te deja un niño con asma, ¿sí?
muchas veces. Entonces, agudo o crónico. Nosotros vamos a darle mucha atención a lo agudo. Y en relación a lo alto y lo bajo, hacia la anatomía. ¿Sí? Entonces, las infecciones respiratorias se dividen en altas y bajas, según qué vía aérea está afectando. Fíjense que acá tenemos una vía aérea alta, ¿sí? Que hace a la cavidad nasal, la faringe y la laringe, ¿sí? Esa es toda una vía aérea que se llama extratorácica, porque está fuera del tórax, ¿sí? No está dentro del tórax. Si yo tengo una faringitis, tengo una infección aguda de mi vía aérea alta. Si en cambio tengo, por ejemplo, una laringitis, tengo una infección aguda de la vía aérea alta, ¿sí? Por ejemplo, la otitis media en la infancia, ¿sí? Aunque son esos niños que todo el tiempo tienen dolor de oído, tienen una infección aguda de la vía respiratoria alta, ¿sí? Se considera que es alta. Y vos decís, pero el chico no respira por el oído. Obviamente que no lo hace. Pero por la trompa de Eustaquio está íntimamente ligado a la faringe. Por eso todo niño que arranca con una faringitis, tarde o temprano tiene una otitis, ¿sí? Por migración de los gérmenes de un lugar al otro, ¿sí? La trompa de Eustaquio es como un canal para llegar rápidamente al oído medio. Esperen que voy a darle OK a alguien. Ahí está. Muy bien. Vuelvo. Perfecto. Entonces, todo lo que ocurre en la vía aérea alta, obviamente, compromete, por supuesto, pero estorba más la capacidad de facilidad ventilatoria, ¿no? Si yo tengo toda la mitad nasal tapada de secreciones, el niño se ve obligado, o el adulto, a respirar por la boca, ¿sí? Y, por ejemplo, los niños menores de 3 meses no saben respirar por la boca todavía. Son cavidad nasal dependientes. Necesitan respirar por la nariz. Por eso, cuanto poquito moco tienen, o secreciones en la cavidad nasal, los menores de 3 meses, que son lactantes, nosotros le decimos, rápidamente abandonan la capacidad de alimentarse por succión para poder aprender a respirar por la boca, porque no lo saben hacer por la nariz, ¿sí? Por eso siempre estamos detrás de librar la vía aérea alta de estos niños para que puedan ventilar lo más prolijo posible. Bien. Y en relación a la vía aérea baja, ¿sí? Después de la laringe, ¿qué órgano tenemos? Pregunto a la audiencia, ¿qué órgano tenemos después de la laringe? Que ya es propio, ¿sí? Casi propio, miti-miti, con la vía aérea intratorácica. Porque hay una porción que todavía está fuera del tórax y otra que está dentro. ¿Cómo se llama el órgano después de la laringe? Tráquea, ¿sí? Espero que esto sea un problema de conexión y no que la estén pensando mucho. La tráquea es un órgano que da continuidad a la laringe, ¿sí? Y tiene una porción extratorácica y una intratorácica. Esto es anatomía, todavía ni siquiera entramos en bronquiolitis, pero necesitamos entrar. Luego de la tráquea se bifurca y tenés bronquios, uno fuente, que es el derecho, y uno izquierdo. El fuente derecho se dice fuente porque rápidamente alcanza el parénquima pulmonar, es bastante rectilíneo en relación a la tráquea, ¿sí? En cambio, el bronquio izquierdo abruptamente se va a la izquierda, ¿sí? Por eso la mayoría de los cuerpos extraños que son broncoaspirados van rápidamente a obstruir el bronquio fuente derecho, ¿sí? Porque es más fácil que si el niño se traga una bolita y la broncoaspira, va mucho más rápido al bronquio derecho que al izquierdo, que abruptamente toma a la izquierda, ¿sí? Y es todo un problema, porque el parénquima, cuando yo digo parénquima digo pulmón, ¿sí? En medicina se dice parénquima, el parénquima pulmonar derecho tiene más capacidad vital de ventilación, tiene 3 lóbulos, a comparación del izquierdo que tiene 2 nada más, ¿sí? Luego los bronquios, cuando entran a los pulmones, ¿sí? El orificio se llama ilio pulmonar con H, ilio, todos los orificios naturales que tienen el cuerpo humano, ¿sí? Los órganos del cuerpo humano, se llaman ilios, ilio hepático, ilio renal, ilio pulmonar, que es el orificio fisiológico y normal donde entran, por ejemplo, vasos, nervios y en este caso el bronquio, ¿sí?
Cuando entra al pulmón se divide, tiene una primera división, ¿sí? La primera división es que el bronquio, por ejemplo, en el pulmón derecho se separan tres, ¿sí? Tenemos un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior, ¿sí? Entonces, cuando el bronquio entra al pulmón, se divide en cuántos lóbulos tenga ese pulmón. En el derecho tengo 3 lóbulos y en el izquierdo tengo 2. Entonces voy a tener un bronquio lobar superior y otro inferior, ¿sí? Cuando entra a un lóbulo, ese bronquio lobar, ¿ves? Tiene el apellido de a dónde va, lobar superior, lobar medio o inferior, se divide, ¿sí? En bronquios segmentarios, ¿sí? Entonces, bronquio lobar ahora se divide en bronquios segmentarios, luego se llaman bronquios, esperen que vamos a dar acá un permiso, ahí está, aparece lo que se llama el bronquiolo terminal y luego de los terminales aparecen los bronquiolos respiratorios, que son los respiratorios porque entran en la intimidad del saco alveolar, ¿sí? Bien, hasta acá, pregunto, ¿se logró escuchar y se va entendiendo lo que estamos explicando? ¿Una revisión de la anatomía del aparato respiratorio? Sí, profe, se entiende, se escucha Ok, bien. bien, buenísimo, mil gracias. Esto para mí es como hablar con el oráculo, porque no los veo, pero los escucho. El oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, que iban la gente a pedirle deseos a los dioses o a decirles, preguntarles cosas. Es decir, ustedes serían los dioses en este caso, pues yo les pregunto. Sigamos. Hoy tranquilo porque creo que vamos a ver mucho más anatomía y fisiología para adentrarnos, ¿sí? Ya el martes que viene en bronquiolitis y derrame pleural. Así que hoy vamos a hacer esta revisión. La respiración, ¿sí? Cuando uno habla de respiración, habla de 3 eventos importantes, ¿sí? Uno es la ventilación que estuvimos hablando, que es la capacidad que tiene el cuerpo humano de movilizar una columna gaseosa cuando inspiramos y expiramos. Luego tenemos el fenómeno de hematosis o de intercambio gaseoso, ¿sí? Que es algo que se realiza en la unidad funcional del pulmón. Y pregunto, yo no los veo, recuerden que yo estoy compartiendo pantalla y yo estoy viendo el dibujito de la vía aérea superior e inferior. Pero pregunto, pues yo más o menos necesito saber qué están recordando. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? Que algunos se animen, yo ni los veo, ni siquiera veo la foto de ustedes. Intercambio gaseoso, profe. Bien, pero Digo, la hematosis, perdón. la unidad funcional, ¿cómo se llama? Em, El alvéolo, profe. Perfecto. El alvéolo es la unidad funcional como la nefrona lo es para el riñón y la sarcómera para el corazón, ¿sí? Una unidad funcional, esto es importante, se define, ¿sí? Como la mínima expresión de células o tejidos que hacen la función del todo en el órgano donde están. Repito y explico. Una unidad funcional, ¿sí? Es una mínima expresión de células o tejido que hacen a la función del todo en el órgano donde están. Es decir, ahora lo explico. El alvéolo es como un pulmón en chiquitito. La nefrona es como un riñón en chiquitito, ¿sí? Ustedes no pueden definirlo así, lo tienen que definir como yo lo dije primero. Pero ahora les estoy explicando qué significa que algo sea mínima expresión de un todo del órgano donde está, ¿sí? Perfecto, eso es muy importante que lo entiendan que es una unidad funcional, porque todos los tejidos, cuando forman órganos, tienen una unidad funcional. El alvéolo es la unidad funcional y ahí, en contacto con los capilares, se lleva a cabo la hematosis, ¿sí? Y pregunto, ¿cuál es el fenómeno físico-químico que permite la hematosis? ¿Qué fenómeno permite que los gases se intercambien? Que pase de un lugar de mucha concentración a uno de poca concentración. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Lo contrario a ósmosis, ¿qué es? ¿Alguno? ¿No? Chicos, me caigo muerto. Difusión.
¿Se acuerdan de ese término? Que es el pasaje gaseoso de un lugar de mayor a menor concentración, ¿sí? Entonces, el fenómeno físico-químico que actúa en el intercambio gaseoso entre el alvéolo y, esperen, vamos a dar acá, ok, entre el alvéolo y los capilares es el proceso de difusión, ¿sí? ¿Qué pasa? De un lugar donde hay mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el alvéolo vas a tener por momentos mayor concentración de oxígeno y va a pasar a un lugar donde lo haya menos, ¿sí? Y al revés también, hay un momento de la ventilación donde hay mucho dióxido, ¿sí? En la sangre y pasa al alvéolo donde hay poquito, ¿sí? Por eso siempre pasa de donde hay mucho a donde hay poco. Eso es el proceso de difusión gaseosa, que es lo que produce la hematosis, que se produce en la membrana alveolo capilar, ¿sí? Ese lugar es muy importante porque las enfermedades obstructivas terminan impactando no solamente en la capacidad ventilatoria del paciente, sino en la capacidad de difusión gaseosa cuando altera a los alvéolos, ¿sí? Si yo no muevo gases, el alvéolo obviamente se ve muy perjudicado. Y ahí empieza a aparecer lo que se llama la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Yo pregunto, si a ustedes alguien hoy los llama y le dicen, tal persona tiene insuficiencia respiratoria, ¿qué pueden ustedes definir como insuficiencia respiratoria? ¿Qué recuerdan de segundo año? Recuerden que yo no los veo, así que pueden decir lo que necesiten o quieran. Anímense porque la idea es que acá saquemos, nos desasnemos, aprendamos, ¿sí? Y lo mejor es sacarse el no saber para apropiarnos de algo nuevo. Si alguien te dice, ¿qué es insuficiencia respiratoria? Ahora que está tan en boga con el COVID. Ustedes que están cayéndose para ser enfermeros. Ahí, cayéndose arriba del título. Nadie me puede definir lo que es una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se entiende como, ¿sí? Una dificultad o bien una alteración. Recuerden que siempre conviene definir con una palabra diferente. Entonces, es una incapacidad, ¿sí? Una alteración en que el aparato respiratorio sobrelleve las dos funciones vitales que tiene. Una es la ventilación y la otra es el intercambio gaseoso, que es lo que venimos hablando hasta recién. La insuficiencia respiratoria se clasifica en dos formas. Una que es la tipo 1 y luego la tipo 2. La tipo 1 es cuando está alterado el intercambio gaseoso. Y la tipo 2 es cuando además de alterado el intercambio gaseoso, se alteró la capacidad de ventilar del paciente. Entonces ahí ya tengo una insuficiencia respiratoria tipo 2 o global. Es lo que le pasa al paciente actualmente con COVID. ¿Qué es lo que pasa? El paciente va a una consulta y, por ejemplo, tiene una insaturación silente. ¿Qué significa lo que yo acabo de decir? Insaturación silente. Si alguien escucha eso o lee eso, ¿qué está significando lo que está diciendo o leyéndose? Insaturación de oxígeno silente. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que estoy diciendo? Que no está saturando bien, no está oxigenando bien. Bien, es un paciente que está saturando menos del 95%, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es silente? Seguramente lo escucharon ese término. Silente. ¿De dónde vendrá esa palabra? De silenciosa. Entonces, por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad silente. ¿Por qué decimos que es silente? Porque no nos damos cuenta que la tenemos hasta que tenemos un episodio hipertensivo que nos lleva a la consulta, ¿sí? La insaturación en los pacientes con COVID es silente. Vos lo ves al paciente que viene y dice, sí, me duele un poquito la faringe, tiene faringitis, ¿no? Recuerden que nosotros no decimos dolor de garganta, ¿sí? La garganta es para el que no sabe, nosotros decimos faringe, ¿sí? El dolor de garganta es una faringitis. Entonces vos tenés al paciente que viene y dice, sí, me duele un poquito la garganta, febricular, ¿sí? Y vos lo saturás y te satura 92, 89%. Y vos le decís, ¿pero a usted no le falta el aire? No, generalmente no, ¿viste? ¿Qué pasó? Tiene una insaturación silente, es decir, ya está alterado el intercambio de gaseoso. Y lo que le sigue, ¿sí? A la insaturación es la disnea. Es el paciente que ya después ya no me puede ventilar adecuadamente, ¿sí? Y ahí, bueno, ya está, ¿sí?
ese paciente hay que internarlo, obviamente. Y pregunto, a ver, díganme, ¿en qué posición estamos poniendo hoy los pacientes para que hemos descubierto que intercambian mejor gases con COVID y con cualquier síndrome respiratorio, obviamente? ¿Cuál es la posición que adoptan los pacientes? Que hay que ponerlos, incluso estando vigiles, que es lo que ya se recomienda. A ver, escucho ofertas. No le escuché bien la pregunta, profe. Bien. La pregunta es, ¿cuál es el decúbito, la posición en la que hay que poner a los pacientes actualmente muy aconsejada, incluso estando vigiles, que ha demostrado que intercambia mejor los gases y ventila mejor? ¿Cuál es esa posición que escuchamos todo el tiempo que hay que poner a estos pacientes? Posición Fowler o semi-Fowler. No, para nada. Oh, De cúbito prono. Bien, gracias. Decúbito prono. Si ustedes ven la foto, están todos durmiendo boca abajo, porque esto no es nuevo, esto ya hace mucho se sabía. Lo que pasa es que ahora, con el COVID, nos dimos cuenta que ponerlo boca abajo cuanto antes es mucho mejor, porque lo que permite el prono, ¿sí?, es que los pulmones puedan estar mejor ventilados. ¿Sí? Esto es una cuestión de fisiología, no de comodidad para el paciente. Después lo empieza a hacer cuando el paciente mejora. Pero el prono lo que permite es que los pulmones haya zonas mejor ventiladas y menos excesivamente perfundidas. ¿Sí? Y acabo de decir algo. Miren que todo esto que yo estoy explicando se lo tuvieron que haber explicado el año pasado. Y si no, lo estamos aprendiendo ahora. Porque el parcial que vamos a tener en pediatría, yo ya me lo veo venir. Preguntas choice en línea, un día en un tiempo determinado. Como si estuviéramos en la escuela. Vamos a decir, bueno, el lunes tal, ¿sí?, que ustedes tienen la semana de esa ya pautada, de 9 a 11 se habilita el examen. Y entramos y lo hacemos. ¿Sí? Esperen que vamos a darle OK a alguien que está entrando. Bien. Ahora sigo compartiendo. Entonces, el examen va a ser así. Y mirá que pueden aparecer este tipo de preguntas, ¿eh? Esto es fisiología y anatomía, no es magia negra, ¿eh? No estoy inventando vudú, que hay que tener experiencia para ay, por Dios, bueno, que hay que saber magia para responder. Esto es fisiología y anatomía. Y está bueno que lo aprendamos, porque siempre es buen momento, ¿sí? No hay un peor momento. Siempre es el momento ahora, es ahora, para explicarlo. Entonces, sigo, el prono, lo que se descubrió cuando pones al paciente en el decúbito prono, es decir, acostado boca abajo, ¿sí?, es que el parénquima pulmonar, los pulmones, están menos presionados, ¿sí?, por la misma parrilla costal de las costillas, inclusive el corazón, que se recuesta mucho sobre el parénquima pulmonar izquierdo, lo deja de hacer. Entonces, el pulmón gana facilidad ventilatoria, se deja ventilar más cómodo e intercambia mejor los gases. Un paciente que, por ejemplo, está insaturando con 89%, cuando lo ponen en prono o boca abajo, empieza a saturar 92-95% al cabo de 30 minutos y sus gases mejoran al cabo de una hora. ¿Sí? Se recomienda dejar al paciente hasta 16 horas por día. ¿Sí? Es un caos poner al paciente ventilado con todos los catéteres en prono, pero ha demostrado que es buenísimo. Y hoy se habla de un prono vigil, ¿sí? ¿Qué es esto prono vigil? Alguien que se anime, a ver, salgo para que no se vean vistos. Volví a la pantalla mía. ¿Qué es prono vigil? ¿Qué pensaste? Sabés que lo tenés que poner boca abajo al paciente. ¿Y vigil qué significa? ¿Qué significa vigil? ¿Alguien se anima a ver cuántos alumnos tengo acá yo? Tengo 22 colegas. Yo los trato de colegas a ustedes, ¿eh? Como hacía Platón con sus estudiantes. A ver, ¿qué es un paciente vigil? Que esté consciente. ¿Puedo decir por lo menos que un paciente vigil es alguien que está despierto? Sí. Entonces, el pronovigil es ya el paciente, aún vigil, despierto, no el paciente que está grave y que ya no, lo tengo que respirar sí o sí. Ya hoy, cuando me ingresa un paciente con síntomas leves, que son los que necesitan ser internados, pues necesitan oxigenoterapia
necesitan control de saturometría, ya ese paciente, aunque esté sentadito y diga, sí, me falta un poquito el aire nada más, bueno, ahora a estar boca abajo, ¿sí? No puede estar para arriba mirando la tele, no. Usted ahora se me acuesta boca abajo, ¿sí? Y si quiere me mira el celular así, la tele así, pero boca abajo. Porque eso ha mostrado que usted va a ventilar tarde o temprano mejor y antes va a oxigenar mejor. ¿Se entendió esto de por qué el decúbito prono vigil actualmente? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. La idea es que estamos aprendiendo, pero anímense a decir algo, ¿sí? Aunque vos digas, no sé si está bien, no importa, más vale decirlo, para así yo también sé por dónde seguir trabajando. Bien, volvemos acá. Hoy estamos repasando una anatomía y la fisiología, y seguramente el lunes que viene ya entramos en bronquiolitis de lleno, pero vayan viendo el video de bronquiolitis que está ahí grabado, que está piola, así podemos trabajar menos tiempo y más rico la forma. El otro momento que tenemos ventilación, difusión y luego tenemos el tercer momento de la respiración, que es una respiración ya hemática y celular, que es la de perfusión gaseosa. Perfundir, ¿qué significa? Circular, ¿sí? Andar. Cuando yo digo que estoy perfundiendo un antibiótico, ¿qué significa? Está pasando un antibiótico esta persona, algo se está infundiendo. Bueno, los gases perfunden en la sangre hasta alcanzar a las células, ¿sí? Y perfunden de dos maneras, ¿sí? Perfunden o sujetas al hematíe, y del hematíe ¿a qué están adheridos? Pregunto, ¿el oxígeno como el dióxido de carbono van de la mano del hematíe, el eritrocito, glóbulo rojo para la mayoría? ¿Sí? Pero nosotros decimos hematíes. Pregunto, ¿qué tiene que tener un hematíe para que el oxígeno o el dióxido vayan unidos? Van como de la mano. ¿Cómo se llama eso que hasta inclusive le da color al hematíe? Y si tengo poquito, dicen que tengo anemia. ¿Cómo se llama ese pigmento? Que es una proteína que está adherida en el hematíe que permite sujetar el oxígeno y al dióxido de carbono. Perdón, profesor, no sé si estoy equivocado, pero ¿puede ser los glóbulos rojos? Bueno, eso lo estoy diciendo yo, buenísimo. Los glóbulos rojos transportan, pero yo pregunto, ¿qué tiene el glóbulo rojo que permite llevar de un lado para el otro a los gases adheridos al glóbulo rojo? ¿Qué tiene? Empieza con H. Miren que así no son los parciales, ¿eh? Empieza con H y termina con B. Hemoglobulina, profe. Claro, perfecto, excelente. La hemoglobina es una proteína que si no la tenés, ¿sí? Es proteína con hierro que si no la tenés, no circula nada, ¿sí? Más del 95% de los gases en la sangre van adheridos a la hemoglobina. Por eso cuando vos tenés una anemia, lo primero que medís es cuánta hemoglobina tenés y cuántos hematíes tenés. Por eso, el cuatrimestre pasado vimos que a todas las mujeres embarazadas que tienen anemia casi fisiológica, porque se diluye tanto la sangre, le dábamos ¿qué a la mujer embarazada? ¿Qué le dábamos a la mujer embarazada como parte del tratamiento prenatal para sacarla de esa anemia? El sulfato ferroso. Muy bien, sulfato ferroso y ácido fólico, van de la mano, ¿sí? Buenísimo, gracias por el aporte. No sé quién me habla, pero es la única que me habla, así que la Yamile. amo, ¿sí? Gracias. Nada, No, yo profe. los amo a todos, no mentira, no amo a nadie, pero está bueno que algunos se acuerden de estas cosas. Sigamos. Eh, entonces, la perfusión gaseosa va de la mano más del 95% atrapada o adherida a la hemoglobina de los hematíes. Y otro porcentaje va libre en el plasma. Y lo que va libre en el plasma, ¿sí? Es muy poquito de esos gases, pero son importantes. ¿Cómo mido lo que está adherido a la hemoglobina? ¿Tengo algún aparato que me sirve para medir cuánto satura mi paciente? Pregunto, ¿existe algún aparato que me pueda decir cuánto de la hemoglobina está saturada de oxígeno? Imaginen que primer día de trabajo,
y le dicen, tráeme ese aparato que mide cuánto la hemoglobina está saturada de oxígeno. ¿Qué van a buscar ustedes? ¿No es el saturómetro? ¿Cómo? ¿No es el saturómetro? Claro, sí, saturómetro de pulsometría. Buenísimo. Porque el saturómetro mide, te lo dice el nombre, lo estaba diciendo yo recién, era la pregunta del caballo blanco de San Martín. Mide cuánto la hemoglobina está saturada de oxígeno. Y los rangos normales es de 95 a 100%. En cambio, los gases que están circulando, ¿sí?, en la sangre, que no están unidos a la hemoglobina, también los puedo medir, pero puedo medir su presión, es decir, cuánta presión generan esos gases que están circulando. ¿Y cuál es el estudio que mide la presión de los gases en la sangre? Pregunto. Che, ni siquiera vieron la ¿No es clase la de gasometría? que me quedó hermosa. ¿Cómo se llama? ¿Gasometría no es? Bien, buenísimo, ¿sí? La gasometría arterial, ¿sí? ¿Quién dio así de a poco? No sé, yo no me acuerdo de nada, pero ¿quién me dijo? Bueno, no importa. La gasometría de oxígeno, la gasometría arterial, mide, ¿sí?, la presión de esos gases que yo no puedo capturar con la saturación, porque no están unidos a la hemoglobina. ¿Y qué gases mide? Presión de oxígeno y la presión de qué otro gas importante. ¿Cuál es el otro gas que mide la saturometría? A ver, no hay mucho para elegir, ¿eh? Son dos gases nada más. Uno es el oxígeno y el otro gas, El dióxido de carbono. bien, presión de dióxido de carbono, ¿sí? Perfecto. Luego, ¿qué mide la gasometría arterial? ¿Qué más mide? A ver, vamos, hablen ustedes. Yo no los veo, chicos, esto es... Yo estoy mirando de la computadora y la pantalla que comparto, así que no los veo ni sé quién son ustedes. Así que todo bien, vamos, anímense, tiren datos. ¿Qué más mide la gasometría arterial? Presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y ¿qué más? Che, voy a empezar a dar premios para que hablen ustedes, ¿eh? El pH. Muy bien, el pH. ¿Qué más? Quedan tres cositas. Tiro una, saturación de oxígeno, también la mide, ¿sí? Y quedan dos cosas que hace a lo metabólico del paciente. Bueno, lo digo yo porque si no el tiempo nos come, esto es como trabajar en la tele. El bicarbonato de sodio y el exceso de bases, ¿sí? Recuerden eso que es muy importante, ¿sí? Porque es más, la mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria uno termina pidiéndole una gasometría para definir el diagnóstico. Porque yo puedo tener un paciente insaturando, pero cuando quiero ponerle la etiqueta diagnóstica al médico, ¿no? Es decir, este tipo tiene insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y lo necesito derivar o lo tengo que subir a la terapia, necesito una gasometría, ¿no? Porque tengo que decir que tiene hipoxemia, ¿sí? Y pregunto, si el paciente empieza a alterar su capacidad ventilatoria, que yo le dije que era el tipo 2 de la insuficiencia respiratoria, empieza a atrapar dióxido de carbono. Y eso se ve en la sangre, se ve en la gasometría. ¿Y cómo se llama cuando aumenta el dióxido de carbono en la sangre? Respóndame en esto y me caigo muerta acá en el living de mi casa, de alegría. ¿Cómo se llama cuando el dióxido de carbono aumenta en la sangre? Porque el paciente ya me hipoventila, no se lo saca de encima ese gas. Tienen la oportunidad de que me caiga muerto en el piso. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama cuando el dióxido aumenta en la sangre? Dióxido de carbono. Sabemos que se va a llamar hiper. ¿Hiper qué? Podemos decir hipercapnia. ¿Se acuerdan de ese término? ¿Lo escucharon alguna vez? Hipercapnia se dice, ¿sí? La hipercapnia es cuando la PCO2 supera el límite normal. Acuérdense que la PCO2, el límite normal los rangos son entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando empieza a superar los 45 milímetros de mercurio, se llama hipercapnia, ¿sí? Y si estuviera por debajo, hipocapnia.
que es clásico cuando el paciente hiperventila. En cambio, cuando hipoventila, hace hipercapnia, que es lo que le pasa a la insuficiencia respiratoria. Bien, pregunto, sé que puede ser mucha información, pero ¿se entiende un poco lo que estamos hablando? Pregunto, ¿se está Sí, entendiendo profe, lo que yo se está explico? entendiendo bien. Bien, bien. Y podemos darnos cuenta que es necesario repasar esto, ¿no? Pregunto, si es necesario, yo sigo. Díganme que sí o no, porque si no ya Sí, es arranco. necesario, profe. Bueno, buenísimo. Te voy a tomar la voz de la colega como que es la voz del pueblo, digamos, de la polis, de la ciudad, de que es necesario repasar estos términos porque esto es tan importante como entrar en bronquiolitis o neumonía. Yo no puedo cuidar a un paciente con neumonía si no entiendo cómo se respira, ¿sí? Es una escalera. Si no puedes subir el primer escalón, difícilmente llegues al escalón 5. Es muy difícil pegar un salto y evitar lo que está en el medio, ¿sí? Sigamos. Estamos para aprender, pero por favor, esto hay que, lamentablemente te lo voy a decir, lo vas a tener que escuchar 10 veces y no lo entendés, me preguntás en el foro, me mandás mensajes, no desaprovechen esa oportunidad, pero primero vean, escuchen varias veces el video, eso es una tortura escucharme, pero bueno, quizás le digas, bueno, ya está, lo escuché 2 veces a este tipo, lo entendí. Y si no, me contactás, ¿sí? No lleguemos al parcial, no lleguemos al final y mucho menos no lleguemos al paciente sin que estas cosas se sepan, ¿sí? Bien. Entonces, vimos un poquito saturometría, vimos un poquito la gasometría arterial, ¿sí? Vean, por favor, la clase de oxigenoterapia, donde se explican mucho de estas cosas porque son interesantes. Igual yo lo vamos a revisar conmigo, ¿sí? Bueno, les robo 10 minutos más y los dejo porque les robo lo que tardé en conectarme y crear un nuevo espacio, porque era horripilante esto como se veía con Jitsi. Pero 10 minutos más y ya los dejo. Entramos entonces a bronquiolitis, que ya sabemos que es una enfermedad del tipo obstructiva porque obstruye la capacidad ventilatoria del paciente. Fíjense que se define como una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores. Cuando hablamos de vías aéreas inferiores, ¿sí? Estamos hablando de la vía aérea que está donde tráquea en adelante. ¿Se acuerdan que teníamos una vía superior y una vía aérea inferior? La superior terminaba con la laringe inclusive y después arrancaba la tráquea. Entonces, las vías aéreas inferiores están todas perjudicadas y dice que se expresa clínicamente por una obstrucción en la vía aérea pequeña, es decir, de la inferior ahora pasamos a la pequeña. Y la pequeña, ¿sí? Son los bronquiolos terminales y respiratorios. Los bronquiolos terminales y los respiratorios son los más perjudicados por los fenómenos obstructivos, porque son los que menos cartílago tienen y colapsan, ¿sí? Voy de vuelta acá al MIT. ¿Sí? Colapsan, ¿sí? Si esto fuera el bronquiolo, se colapsa, ¿sí? Porque tienen poco cartílago para resistir. Entonces, esos bronquiolos tan finitos, apenas vos tenés obstrucción, se colapsan mucho. Por eso al paciente con asma, por ejemplo, o al que tiene bronquiolitis o bronquitis, generalmente pueden inspirar con facilidad, pero les cuesta expirar, porque cuando uno inspira es así, y cuando expiras se colapsa. Pero cuando yo tengo ya una enfermedad inflamatoria, cuando colapso mucho. Por eso el paciente asmático le cuesta sacarse el aire, ¿sí? Dice, me falta el aire, pero no porque no le entre, sino porque le cuesta sacárselo, ¿sí? Perfecto. Entonces, por eso estas definiciones hay que desarmarlas, ¿sí? Porque yo te digo, ¿qué es una vía aérea inferior? Todo la vía aérea que es de la tráquea hasta el saco alveolar. Muy bien. ¿Qué es vía aérea pequeña? Bueno, para la bronquiolitis es bronquiolos terminales y respiratorios, ¿sí? Esto es parte de la definición. Uno tiene que desarmarla. Y dice, de naturaleza infecciosa. De naturaleza infecciosa, ¿sí? Tenemos los agentes más virales, ¿sí? Siempre son virus. Recuerden que la bronquiolitis es promovida por virus, no es promovida por bacterias. Si yo te digo, ¿puede un niño con bronquiolitis puede un niño tener bronquiolitis por neumococo? No, ¿sí? Porque el neumococo es una bacteria. Ninguna bacteria genera bronquiolitis.
La bronquiolitis, por definición mundial, es siempre viral. Entonces, no te dejes engañar que alguien te diga que es una bacteria. Y los virus más frecuentes tenés el sincicial respiratorio, que está a la cabeza, ¿sí? Es el que más infecta a los niños y para colmo es el que tiene una evolución tórpida. Tórpida significa difícil, ¿sí? Y deja secuelas. Influenza, parainfluenza, adenovirus y rinovirus. ¿Sí? Muy bien. Acá esta parte que dice, bueno, la bifurcación bronquial fue lo que primero explicamos, ¿sí? De cómo se iban abriendo los bronquiofuentes en lobares, segmentarios y en bronquiolos, ¿sí? Vamos a terminar acá, en lo que hablábamos recién de la epidemiología. Y el próximo encuentro vamos a arrancar con cuadro clínico y todo lo que continúa, que es bastante. Lo que les pido es que vayan leyendo, vean los videos, ¿sí? Tomen nota, hagan sus propios resúmenes para ver qué dudas van surgiendo. Así, el próximo encuentro arrancamos con dudas y consultas de lo que vimos y arrancamos con lo nuevo, ¿sí? Les agradezco mil que hayan podido tener la oportunidad de entrar y reunirnos hoy. Les pido mil disculpas por el tema del Jitsi, que fue apestoso, ¿sí? Prometo que todo lo que podamos usar esta plataforma mejor, pero dura gratis creo que hasta fin de mes, Google Meet. Así que voy a detener la presentación y voy a detener la grabación. Así que les agradezco mucho, ¿sí?